Universidad César Vallejo, documental de la obra Lookout, Cátedra Vallejo. Bienvenidos, nosotros somos el grupo número 3, integrado por Jeremy Guamán, Yerif Lizarme, Surama Malcuacha, Mariano Mejía, Yanela Oliva, César Orquiz, Jefferson Palacios, David Polanco, Ariana Prieto y finalmente la que les habla, Kiara Maceda. Al hablar de grandes poetas y escritores peruanos se nos viene a la mente el nombre César Vallejo, ya que sobresalió mucho en la literatura universal expresando una serie de emociones en sus obras y poemas, resultando mensajes de reflexión. Pero ¿alguna vez se han preguntado cuál es el tema que César Vallejo quiere lograr con su obra Lookout? Pues el escritor habla de una protesta obrera por el cierre de la fábrica, donde los trabajadores fueron ignorados y agredidos por reclamar sus derechos laborales. Por otro lado, César Vallejo fue el último de 10 hermanos. Ellos vivieron en Santiago de Chuco, una provincia de La Libertad, donde su economía no era tan favorable. Desde pequeño, sus padres determinaron que su futuro sería el sacerdocio. Sin embargo, él lo aceptó porque aún era muy chico. Su infancia no fue tan agradable, ya que sufrió de violencia física y burlas muy constantemente, algo que poco a poco logró superar. En su adolescencia decidió ayudar a sus padres trabajando y de esa manera pudo atravesar diversos malos momentos vividos. Don Francisco de Paula Vallejo Benítez fue un hombre muy reconocido por ayudar a resolver diversos conflictos que surgían entre pobladores, y su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, era una mujer que se dedicaba a las tareas domésticas y criaba a sus hijos. Este matrimonio tuvo 11 hijos en total, siendo César Vallejo el último de ellos. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo y sus hermanos están clasificados por grupos. Los 7 primeros hermanos mayores, con una diferencia de edad de 2 años, asimismo 2 hermanos más, con una diferencia de edad de 3 años, y los 2 últimos hermanos, que vendrían a ser Miguel y César, con una diferencia de edad de 1 año. Vallejo comienza su educación en Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En 1910, recién llegado a Trujillo, se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, en la cual inicia sus estudios interesado por la Facultad de Filosofía y Letras, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913 vuelve a matricularse en la universidad, pero también comienza a trabajar como maestro de primer grado en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, teniendo entre sus alumnos al reconocido escritor Ciro Alegría, quien nos contó años después de que a Vallejo le gustaba que le contaran sus historias y hablaran de las cosas que veían todos los días. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poderla visitar lo destruyó por dentro. Vallejo recuerda a su madre con gran ternura y admiración, como una persona justa y amorosa. Tiempo después de la muerte de su querida madre, nuestro poeta, en su melancolía, le dedica poemas y estrofas. En su regreso a Santiago de Chuco, Vallejo asiste a una fiesta patronal en donde es involucrado en el incidente de un incendio, por el cual estuvo encerrado injustamente alrededor de 113 días. César Vallejo reflejó en sus obras su gran dolor causado contra las injusticias sociales y su precaria juventud. Mala suma de su encarcelamiento, tuvo como necesidad de viajar a París. A partir de ese entonces, se le ocurrió la idea de empezar a escribir la obra Lookout. Al mismo tiempo, Vallejo conoce a una mujer llamada Georgette Philippard, con lo cual los dos empezaron a salir y a tomar como su inspiración. El viaje de César Vallejo no se dio como en el caso de grandes intelectuales en busca de nuevo conocimiento, sino por todo lo contrario. Se dio por necesidad y precaución, por un proceso judicial injusto por el cual estaba siendo perseguido. Y es así como Vallejo enrumba hacia Francia, el lugar en donde no pudo mantener una buena estabilidad económica. Pero a pesar de esto, no influyó en sus relaciones de amistad que tenía en el Perú. Es más, estableció nuevas relaciones de amistad con intelectuales de Europa. ¿Qué sucede con la clase trabajadora? La clase trabajadora no es entendida como un grupo social con un ingreso menor. Es una categoría cualitativa incluida en el proceso de producción. Es un grupo social definido por su posición en relación a los medios de producción y en un prestigio sociosocial.
¿Por qué los obreros optaron por realizar una protesta contra la fábrica? Porque eran oprimidos, apartados de sus derechos por parte de sus jefes, lo cual no les agradó por ende, realizando una protesta contra ellos y contra el sindicato. Ahora les daré un resumen de la obra Lockout. Este nos cuenta el cierre de una fábrica capitalista, el cual genera un enfrentamiento entre obreros y empresarios. Consta de 5 escenas. En la primera escena presenta a los obreros reunidos en la fábrica, sabiendo que esta va a cerrar. Por eso, ellos deciden ir a reclamar al sindicato para saber qué está sucediendo. En la segunda escena tienen lugar las entrevistas en el Ministerio de Trabajo y empresarios que toman acuerdos para disminuir el salario de los obreros. En la tercera escena trata sobre la huelga de los obreros y uno de los obreros ofrece una lección de marxismo a sus compañeros. En la escena 4 se presenta el pánico y a la vez la tristeza de los obreros y de sus familias. Reina el caos mientras que los empresarios se divierten bebiendo y jugando. En la última escena, o sea en la quinta, consiste en el triunfo de los obreros porque la fábrica no cerrará, ni sus salarios serán disminuidos, siendo así un paso hacia la revolución proletaria. La obra Lockout se escribió en francés en 1930 para hacer frente a las protestas de los trabajadores contra el cierre de la fábrica donde trabajaban, y las huelgas se utilizaron con éxito como medio de presión. En él, las luchas entre el opresor y el oprimido es evidente, y Vallejo ha establecido dos aspectos opuestos entre los personajes. Al profundizar en esta obra podemos apreciar que el abuso de poder es una problemática vigente en nuestras vidas, si nosotros seguimos permitiéndolo. Es normal hacer valer nuestros derechos, no debemos de avergonzarnos. Claro que todo va acompañado de los valores, principalmente la tolerancia, la empatía y el respeto, ya que sin ellas no podremos avanzar. Nuestro deber es cambiar los pensamientos equivocados y corregirlos, para que así podamos crecer como sociedad. En la actualidad, aún se observan manifestaciones de abuso de los grandes empresarios hacia la clase trabajadora, pero ante ello, también la mentalidad del obrero ha tenido un gran avance en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos laborales, nuevas formas de organización, nuevas formas de protestas, mayor alcance en el mundo más globalizado imperante de las redes sociales. Por ello debemos concientizarnos en ser más empáticos, no aprovecharnos de las personas que necesitan un trabajo para poder vivir, ya que así no podremos mejorar como sociedad y seguiremos estancados en lo mismo. ¿Cómo piensan que deben ser tratados los obreros? Los obreros merecen respeto por su gran labor que vienen desarrollando en nuestra sociedad. Merecen un buen ambiente laboral que les permita optimizar sus capacidades. Merecen una buena remuneración justa que les permita desarrollar una vida digna. Ellos tienen que hacer valer y respetar sus derechos ante el imperante y sofocante abuso de poder de los grandes empresarios. Tenemos que recordar que los obreros son de vital importancia, ya que gracias a ellos es que podemos gozar de grandes cosas actualmente. Ellos son la fuerza de producción del mundo y el motor que impulsa el desarrollo económico. Buen día a todos. El día de hoy entrevistaremos a un gran poeta y escritor peruano, el señor César Abraham Vallejo Mendoza, el cual decidió brindarnos un poco de su tiempo. ¿Cuál fue la idea o pensamiento en que se pudo basar para lograr crear la obra Lockout? Más que la idea fue una vivencia que tuve en Francia en el 1930. Vi el marxismo y las ideas revolucionarias que se dieron en ese entonces. Veo el marxismo como una forma de justicia que nos dará el beneficio de equilibrio de los pobres hacia los ricos. ¿A qué me refiero con esto? Con la igualdad, nadie puede ser más que el otro ante las injusticias. Ok. ¿Qué significa Lockout? Lockout significa cierre. Es un auto directo que se basa en el cese de absoluto o incompleto de las labores del funcionamiento de una o más empresas o actividades económicas por determinación del empleador o empresario, de manera que el estándar que reconozca la huelga como un derecho. El cierre está mayormente dirigido a los sindicatos o al Estado que se hace para evadir demandas o para obligar a cambiar su política pública. ¿Por qué le puso ese nombre a la obra?
Con sinceridad le puse este nombre porque al escribirla me inspiré con la crisis financiera que ocurrió en el año 1929, con el cierre de algunas fábricas que provocó la huelga y convulsión entre las personas. Pero estos trabajadores decidieron alzar su voz y su fe revolucionaria fue la que hizo victoriosos. En ese momento me puse en el lugar de esas personas y decidí escribir algo que ayudaría a humanizar a la gente. Por eso llamé Lookout. Ok. Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. Fui el menor de los 11 hijos de mis padres, Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Me crió en el seno de una familia mestiza con gran devoción cristiana porque mis abuelos eran curas y sacerdotes. Había mucha energía en mi humilde hogar. Siempre me levantaba a las 6 de la mañana a orar, amo a mis hermanos y siempre en la escuela me iba bien. Tenía mucho potencial. Mi familia deseaba que se convirtiera en cura. ¿Usted qué opina sobre la literatura proletaria? Bueno, acerca de la literatura proletaria, tiene buenos contenidos y finalidades más dirigidas a la sociedad, porque trata de transmitir una reflexión del sentir colectivo, es más genuino y se muestre un lenguaje común al entendimiento de todos. En él se puede compartir mayormente el sentido artístico y sensibilidad con todos los problemas que se va abarcando diariamente. Bien. Por última pregunta, ¿cuál fue el mensaje que trató de transmitir con esta obra? El principal motivo en la obra de Lookout fue escribirla en francés. Trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde estos trabajan, contra la que se emplea con éxito la huelga, como medio de presión. En ella, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara. Si los obreros aparecen como virtuosos y amantes del trabajo, el grupo que detenta el poder es tildado de corrupto, vicioso y pervertido. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista, señor Vallejo. Sé que tiene el tiempo muy ocupado. Me parecieron muy interesantes sus respuestas con base. Y para ustedes televidentes, les invito a leer la obra Lookout. Les garantizo que es muy buena. Gracias a ti, Jeremy. Espero que les hayan servido mucho la respuesta al todo el público y se animen a leer Lookout, ya que entenderemos la situación social que estamos pasando. Gracias.